Bueno, vamos entonces ya con el final de lo que nos queda por teoría, ¿vale? Nos quedamos en el esquema aquel de la materia, hablando de los métodos de separación de las mezclas. Acordaos que había mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿vale? Pues nos quedamos en las homogéneas que son más conocidas como disoluciones. Bueno, era un poquito para recordar ese esquema. Lo que vamos a hacer va a ser un poco describir qué es una disolución y trabajar un poquito con el concepto soluto y disolvente. Bien, después os subiré este PowerPoint como siempre y aquí os voy a dejar el enlace a un vídeo que os voy a poner al final de esta explicación de un chico que, bueno, engloba un poquito todo esto. Hace algunas menciones a algunas otras cosas, pero si no lo explico yo, no os preocupéis. Entonces, ¿qué es una disolución? Vale, pues una disolución es una mezcla homogénea formada por varias sustancias. Siempre hemos estado hablando, cuando decíamos las mezclas que no se podían ver a simple vista, poníamos el ejemplo del agua con el azúcar, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues entonces en ese caso el soluto sería el azúcar, sería esto que está aquí, esto sería el disolvente, porque yo voy a utilizar algo para disolver este soluto. Entonces se echa y ya veis aquí que se va disolviendo. Sería una disolución. O, no sé, en el colacao que disolvemos en la leche. Lo mismo, no tiene por qué ser siempre el disolvente el agua. ¿Vale? Es más, hay cosas que no se pueden disolver en el agua, por ejemplo el aceite. Vale. Entonces, ¿qué es soluto y disolvente y solución? Vamos a ver qué son estas tres cosas. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad. Siempre vamos a tener menos azúcar que el agua. ¿Sí? Y entonces, claro, se disuelve. Ese poquito que hay se disuelve. Y el disolvente, o el solvente, normalmente disolvente, es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y es la que disuelve. El agua sería el disolvente, el azúcar o lo que fuera esto, el soluto. Y todo, cuando ya tenemos la mezcla, es la disolución. ¿Vale? Aquí en otro dibujo lo mismo. Tenemos por un lado el disolvente, esto estaría vacío, que puede ser el agua, por ejemplo, el soluto, que puede ser, no lo sé, es que siempre pongo el mismo ejemplo, pues el azafrán. Y aquí tenemos el agua y el azafrán, estaría todo disuelto. Veis que aquí las partículas estas son chiquitinas y azul oscuro y estas más grandes azul clarito y aquí están ya todas mezcladas. A simple vista de momento no se distinguen. Vale, ejemplos. Otra vez he puesto aquí un soluto, el disolvente y la disolución. Pues por ejemplo, un ejemplo puede ser un refresco. Echamos azúcar, carbono dióxido, colorantes, por ejemplo la Coca-Cola, no sé qué más cosas porque es secreto, y lo disolvemos en agua. Normalmente la mayoría de refrescos sí que van a tener más agua. Si veis los ingredientes será el mayor ingrediente, el que primero aparece. Entonces significa que es lo que más hay. Una disolución en forma de gas, pues el aire, que hemos dicho un montón de veces. El gas que más hay es el nitrógeno. Entonces ese será el solvente o el disolvente, ¿vale? Y ahí se disuelve en oxígeno, metano. Y otro tipo de disolución en forma sólida, eso ya en las industrias se ve mucho, pues una soldadura. En cromo, ¿qué metemos en el cromo? Pues magnesio, carbono, potasio, diferentes metales se disuelven en el cromo. ¿Sí? Vale. Y bueno, y por último, esto también os lo he comentado más veces, cuando estamos metiendo un soluto en un disolvente, pues al principio si echamos poquito está bastante diluido. Que vamos echando más, se ve ya que el color va siendo más intenso, más intenso, más intenso, hasta que vemos la diferencia desde el diluido al concentrado, pues por ejemplo si echamos un colorante enseguida se ve la cantidad de color, es más oscuro. A partir de aquí, lo tenéis en este segundo dibujo, va a llegar un momento que por mucho que sigamos echando soluto, cuando la solución está ya concentrada, no va a admitir más. ¿Vale? Se quedarían los pozos aquí abajo. Eso significa que la solución está saturada. Está saturada. Sí que es verdad que esta disolución saturada, si lo calentáramos un poco y siguiéramos echando un poquito más, sí que se podría disolver. Pero claro, ya ahí hemos jugado con la temperatura. ¿Vale?
Entonces, la manera de matemáticamente expresar una concentración sería cuánta cantidad de soluto estoy echando en cuánta cantidad de disolución tengo, ¿vale? Entonces, hay maneras diferentes, nosotros vamos a jugar aquí con 3 fórmulas, maneras diferentes de expresar esta concentración, que puede ser en porcentaje de volumen, en porcentaje de masa y en gramos litro. Vamos a jugar con estas 3 fórmulas. Cuidado cuando hagáis los ejercicios, ya os lo he dicho también, pero aquí donde pone disolución, la disolución es el soluto más el disolvente, ¿vale? Y veis que en todas pone disolución, que no pone disolvente. Vale. Y bueno, ¿qué pone aquí? La proporción en la que se encuentran los componentes de una disolución es muy variable, ya lo vemos aquí. ¿Y qué es la concentración? Pues la cantidad de soluto disuelta en una determinada disolución. Ya os lo he explicado todo, ¿vale? Entonces, os voy a dejar viendo este vídeo, que lo podéis ver cuando queráis, que nos habla un poquito de todo esto que he dicho yo, dice algunas cositas más, y bueno, hay algunas cosas que se flipa un poco el chaval que lo pone, pero está bastante bien para entenderlo. Y si no entendéis esto, cualquier cosa me decís. Y os dejaré a continuación escrito debajo de esto en Edmodo los ejercicios que tenéis que hacer. Hola a todos, chicos y chicas. Este es el primero de 2 vídeos relacionados con los contenidos del libro que hablan tanto de disoluciones como de formas de expresar la concentración de las mismas. Este primer vídeo será un poco más teórico y el segundo será mucho más práctico. De todas formas, para que os orientéis en estos vídeos, intentaré dejaros por aquí algunos enlaces para que vayáis directamente a la parte que os interese. Empezamos. De nuestra propia experiencia, sabemos que si añadimos un poco de sal a un vaso con agua, esa sal va a parecer que desaparece. En realidad lo que va a ocurrir es que ese sólido va a formar parte del líquido y vamos a obtener una mezcla de aspecto homogéneo, es decir, no vamos a ser capaces de distinguir diferentes partes dentro de ese líquido. Diremos entonces que la sal se ha disuelto en agua. En este punto nos podemos plantear cuál es la diferencia entre una disolución y un compuesto, y es precisamente la proporción en la cual se pueden combinar los sólidos con los líquidos o, en general, 2 sustancias entre sí. En las disoluciones, las proporciones en las que se pueden mezclar van a ser variables, mientras que en los compuestos esas proporciones van a ser fijas. En las disoluciones vamos a definir 2 componentes diferentes. Uno será el disolvente, que es aquella sustancia en la que se disuelve el soluto y que generalmente se encuentra en mayor proporción. En el ejemplo que poníamos antes de agua con sal, el disolvente sería el agua, mientras que el soluto es aquella sustancia o sustancias que se van a poder disolver y que generalmente están en menor cantidad. Es por ello que los zumos azucarados que tanto os gustan, esos de 8% en zumo, en realidad son disoluciones. No hay que confundir las disoluciones con los coloides. Los coloides son disoluciones también, pero la diferencia es que el tamaño de las partículas es mucho más grande y por eso no tienen un aspecto transparente. Ahora que sabemos lo que es una disolución, vamos a ver cómo se pueden clasificar las disoluciones, que se va a realizar de 2 maneras, bien por su estado físico o bien por su concentración. En cuanto al estado físico, lo va a definir siempre el disolvente, y así las disoluciones serán sólidas, líquidas o gaseosas. En cuanto a las soluciones sólidas, en general, son las aleaciones de los metales, como estos ejemplos que tenemos aquí, el bronce, el acero, el atol o una amalgama. También aparecen algunas películas, como puede ser el peltre de las películas de Harry Potter. No creo que muchos de ustedes aprecien la sutil ciencia y preciso arte de la elaboración de pociones. No obstante, aquellos pocos elegidos que posean tal predisposición, conseguiré enseñarles a embrujar la mente y a aturdir los sentidos. Os enseñaré a embotellar la fama y a elaborar la gloria y hasta a detener a la propia muerte. En las disoluciones líquidas, el disolvente va a ser un líquido, mientras que el soluto puede ser tanto sólido, líquido o gaseoso.
por ejemplo en el agua con gas, en el agua oxigenada o en el agua de mar. Y las soluciones gaseosas, el disolvente va a ser un gas, y igual que antes, los solutos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Por ejemplo, en el aire, en la niebla, en los humos de las industrias que en cuanto a la clasificación de las disoluciones por la cantidad de soluto, hace referencia a la cantidad de soluto que son capaces de disolver a una determinada temperatura, porque la solubilidad va a depender de la temperatura. Eso lo sabéis porque si echáis colacao a un vaso de leche, se va a disolver mucho más rápido y mucho mejor a mayor temperatura. Pero cuando la temperatura es igual, una disolución diluida es aquella que contiene la menor cantidad de soluto que se puede disolver. La concentrada es aquella que contiene progresivamente mayor cantidad de soluto. Las saturadas son las que contienen todo el soluto que es capaz de disolver a una determinada temperatura. Y las sobresaturadas son aquellas que contienen más soluto del que corresponde a esa temperatura. Es decir, no se podía disolver nada más en la saturada, pues si añadís más soluto, ese soluto se va a ir depositando en el fondo y no va a poder disolverse. Un ejemplo sería que intentarais entrar más personas de las posibles a una clase. Por último, vamos a intentar desenmarañar todas las fórmulas que vais a necesitar para resolver los ejercicios relacionados con concentraciones y con disoluciones. Lo primero es definir la concentración. La concentración de una disolución es la cantidad de soluto disuelta en una cantidad determinada de disolvente o de disolución. En general, y como veréis para todas las fórmulas, siempre en el numerador aparecerá soluto y en el denominador disolución. Entonces, vamos a utilizar tres expresiones para la concentración. La primera es el tanto por ciento en masa, que se define como la masa que hay de soluto en la disolución respecto de la masa total de la disolución, es decir, de la masa de soluto más la de disolvente, y todo por 100, dado que es un porcentaje. Hay que decir que normalmente el porcentaje de una sustancia de una mezcla sólida se suele denominar riqueza. Por otra parte, el tanto por ciento en volumen, como podréis imaginar, no te preocupes que ese no lo sabemos, se define como el volumen de soluto respecto del volumen de la disolución, y todo multiplicado por 100. Aunque aquí en las ecuaciones os pongan que la masa se expresa en gramos y el volumen se expresa en litros, lo realmente importante es que tanto en el tanto por ciento en masa como en el tanto por ciento en volumen, la masa de numerador y de denominador y el volumen de numerador y denominador sean iguales en unidad. Es decir, si arriba vamos a poner kilogramos, abajo también. Si arriba ponemos litros, abajo también. Porque... Una cosita, nosotros esto en el libro no lo tenemos, pero os lo he puesto en las diapositivas. No sé si haremos algún ejercicio de esto, pero se va a hacer igual que este de aquí. Solo que en vez de poner litro, se va a poner gramo. Al dividir masa entre masa o volumen entre volumen, obtendremos un número, pero no van a tener unidades. Y la última es cómo expresar la concentración en gramos por litro. Y la fórmula es esta que tenéis aquí abajo. Masa de soluto partido de volumen de disolución. La masa en gramos y el volumen en litros. Pero es importante poner la unidad, porque si no, aparece vuestro némesis, vuestro archienemigo y el objeto más odiado a este lado del enario. Bueno, no dice mucho más. Lo veis después en otro momento vosotros con más calma. ¿De acuerdo? Pues esto sería hasta aquí las disoluciones. Como os he dicho antes, os pondré este PowerPoint con este vídeo explicativo y después haremos ejercicios y terminamos. Un saludito.